La amante de mi esposo salió de mi habitación usando mi collar de bodas la mañana de Navidad mientras mis hijos se quedaban congelados junto al árbol. Su madre le entregó mi media navideña y dijo, esta casa por fin tiene a la mujer correcta. Todos esperaban que yo gritara. En cambio, caminé a la chimenea, levanté la llave escondida bajo el adorno de mi hija y abrí la caja fuerte que nunca supieron que existía. La mujer que llevaba puesto mi collar de bodas tenía una sonrisa como pintura fresca sobre podredumbre. Salió de mi habitación a las 7:14 de la mañana el día de Navidad, una mano deslizándose por el marco de la puerta como si fuera dueña de las paredes, y me miró directamente con el tipo de confianza que solo viene de creer, verdaderamente creer, que la otra persona ya está destrozada. Mi hija Lily estaba congelada junto al árbol de Navidad, un bastón de caramelo a medio desenvolver en su mano. Mi hijo Noah estaba de rodillas entre el papel de regalo con los ojos muy abiertos, su telescopio nuevo todavía en la caja, entendiendo de repente algo que ningún niño de 11 años debería tener que entender antes del desayuno. Cada adulto en esa habitación había venido por una razón específica. Estaban ahí para verme derrumbarme. No lo hice. Déjenme retroceder, porque el collar es en realidad la parte menos interesante de esta historia. 14 años antes, estaba de pie en la cocina de mi padre mientras él cocinaba huevos y me dijo muy tranquilamente que no confiaba en Grant Whitmore. Mi padre, Harold Chen, había pasado 31 años como litigante civil en Chicago. Tenía un talento para leer a las personas que no tenía nada que ver con la intuición y todo que ver con observar lo que hacen los hombres cuando creen que nadie importante los está mirando. Está actuando, dijo mi padre. Te está actuando a ti. Le dije que estaba equivocado. Le dije que Grant era el hombre más atento que había conocido, que recordaba cada detalle que yo mencionaba, que enviaba flores el día exacto, 3 semanas después de nuestra tercera cita, cuando había mencionado una vez, solo una vez, que mi madre solía llenar nuestra casa de peonías en junio. Mi padre dejó la espátula. Eleanor, eso es investigación. Eso no es amor. Tenía 28 años y estaba segura de que conocía la diferencia. Estaba equivocada al respecto. Me tomaría mucho tiempo admitir cuán equivocada estaba. Grant Whitmore tenía 33 años cuando nos casamos. Ya era un corredor de bienes raíces comerciales de nivel medio con un nombre que sonaba a dinero heredado, aunque su familia no tenía ninguno. Era guapo de la manera en que se ve bien en fotos. Mandíbula, hombros, sonrisa fácil. Su madre, Margaret, usaba pañuelos de seda y una marca específica de desaprobación refinada, que dirigía principalmente a las mujeres que sentía que se habían casado por encima de su nivel. La dirigió hacia mí desde el día en que Grant me llevó a casa. Yo era abogada por contrato. Nada llamativa, no la mujer de sociedad que había imaginado para su hijo. Trabajaba horas largas, usaba zapatos sensatos y tenía el hábito inconveniente de leer la letra pequeña de documentos que otras personas firmaban sin mirar. Esa última cualidad fue la que eventualmente nos salvó. Lily nació en el segundo año de nuestro matrimonio. Noah, 3 años después, reduje mi práctica, construí algo más pequeño y flexible, y me volqué en una vida en la casa que había sido, muy deliberadamente, comprada solo a mi nombre. Mi padre había insistido. Estructuró la compra a través del fideicomiso familiar Chen, 6 meses antes de nuestra boda. Un vehículo limpio y protegido que el nombre de Grant nunca tocó. Grant lo sabía. Me aseguré de que lo supiera. Lo que no me di cuenta era que saber algo y aceptarlo son actos completamente diferentes. Durante 11 años, el matrimonio fue imperfecto, pero funcional. Grant viajaba a menudo. Trabajaba hasta tarde. Tenía una cierta inquietud que yo interpretaba, generosamente, como ambición. Margaret venía en las fiestas y hacía pequeños comentarios cortantes sobre mi cocina y mi corte de cabello, y la forma en que arreglaba los muebles de la sala, que era, siempre insinuaba, la manera equivocada. La primera grieta real apareció en marzo del año pasado. No una grieta en realidad, una costura. El tipo que ha estado ahí todo el tiempo, pero que solo ves cuando la luz le pega mal. Estaba en casa un martes por la tarde, y encontré un pañuelo de seda en el closet del pasillo delantero. Marfil con ribete azul marino. No era mío. Lo sostuve por un momento largo y extraño, y luego me dije que Margaret lo había dejado en acción de gracias y lo doblé cuidadosamente en el estante. Mis manos no temblaron, no entonces, pero algo en mi pecho hizo un pequeño y silencioso recálculo. Para abril tenía un archivo, no porque hubiera estado buscando. Quiero ser clara sobre eso. Busqué porque en mi trabajo, en 15 años de leer contratos y declaraciones juradas y el subtexto entre líneas que la gente cree que ha escondido, había aprendido una verdad fundamental. No encuentras la mentira. La mentira te encuentra a ti. Tu trabajo es no mirar hacia otro lado cuando lo hace. El archivo empezó con el pañuelo. Luego, un recibo de hotel que encontré mientras revisaba el bolsillo de una chaqueta antes de llevarla a la tintorería. Grant nunca había pedido antes que revisaran los bolsillos, así que no se le había ocurrido que yo podría empezar a hacerlo. El Hotel Marquette.
en el centro. Un jueves de febrero. Grant me había dicho que estaba en Cincinnati esa semana. Me dije que podría ser una reunión de trabajo, una cena con un cliente que se alargó. Una razón tan ordinaria que explicarla se sentiría condescendiente. Había estado casada con Grant durante 11 años. Había hecho una práctica de extender el beneficio de la duda de la manera en que las personas cuidadosas mantienen una reserva de crédito, usándola raramente, confiando en que estaría ahí. Fotografié el recibo. Puse la chaqueta en la pila de la tintorería. No dije una palabra. 2 semanas después, contesté una llamada en el teléfono de trabajo de Grant porque él estaba en la ducha y había sonado 4 veces y asumí que era su oficina. La voz al otro lado dijo, ¿está Grant disponible? Con una caída específica en el registro, un recálculo. El sonido de una persona que ha llamado a este número, esperando haber llegado a alguien, y en cambio ha llegado completamente a la persona equivocada. No está disponible, dije. ¿Le puedo tomar un mensaje? Una pausa. No, gracias. Colgó. Me quedé de pie en la cocina sosteniendo su teléfono durante 1 minuto completo. El café se estaba enfriando en la encimera. Afuera, el perro del vecino le ladraba a algo en el patio, y el sonido ordinario de esa mañana de domingo se sintió de repente muy lejano. Me dije que era una cliente, una conocida profesional con mala etiqueta telefónica. Era consciente de que me estaba diciendo esto, y esa conciencia era su propia respuesta. No lo confronté. Abrí una nueva carpeta en mi laptop encriptada y la llamé documentación. La tercera cosa sucedió a finales de marzo, más silenciosa que las otras, lo cual la hizo peor. Llegué temprano a casa de una reunión con un cliente que había terminado a las 3 p.m., en lugar de a las 5, y encontré el auto de Margaret en la entrada. Ella no visitaba entre semana, no visitaba sin llamar, y ciertamente no visitaba cuando pensaba que yo estaría en el trabajo, porque no habría valor de actuación en ello, ninguna audiencia para sus pequeñas crueldades. Me senté en mi auto durante 4 minutos antes de entrar. Estaba en la sala con una taza de té, y Grant estaba a su lado en el sofá, y cuando entré por la puerta, ambos hicieron lo mismo. Terminaron un pensamiento, no en voz alta, alguna oración interna que terminó en el momento en que aparecí, cerrándose como una habitación cuando alguien cierra una ventana. Eleanor, dijo Margaret, con una sonrisa que no llegaba a los músculos correctos. Estábamos hablando de la casa. La casa, dije. Grant estaba diciendo que tal vez estarías abierta a mudarte. Algo con más espacio. Grant dijo cuidadosamente. Todavía no hemos discutido nada. Lo miré. Me miró con la calma ensayada de alguien que ha practicado esto. No, coincidí. Todavía no hemos discutido nada. Subí las escaleras. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y respiré, muy deliberadamente, hacia adentro y hacia afuera, hasta que el temblor en mi pecho cedió. Luego saqué mi teléfono y llamé a mi excompañera de cuarto de la universidad, Priya Anand Kowalski, quien había pasado 12 años como abogada de derecho de familia antes de convertirse en socia de un bufete en la ciudad. Nos reunimos para almorzar. No lloré. Le mostré el recibo y otras 3 cosas que había encontrado en las semanas intermedias. Un segundo teléfono que había descubierto detrás de un panel en el sótano que fotografié y devolví exactamente a donde lo había encontrado. Una anotación de transferencia electrónica en los registros de nuestra cuenta conjunta que enviaba $4,200 mensuales a una cuenta que no reconocía, y un mensaje de texto en el teléfono normal de Grant que vi en una ventana de 3 segundos mientras estaba en la ducha. Ella no será un problema. Confía en mí. Priya escuchó todo. Pidió el salmón, esperó a que el mesero se fuera, y luego me miró con los ojos de alguien que ha visto exactamente esta forma de desastre antes. Eleanor, dijo con cuidado, esto es premeditación. Lo que sea que esté planeando, no es solo una aventura. Lo sé, dije. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Desde marzo. Creo que lo he sospechado más tiempo. Dejó el tenedor. ¿Quién más sabe que tú lo sabes? Nadie, incluyendo a mi padre, por ahora. Asintió lentamente. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Lo que hicimos durante los siguientes 7 meses fue silencioso y metódico, y exactamente tan minucioso como cualquier litigio de contratos que hubiera manejado jamás. Priya me conectó con su colega, Marcus Dillard, un contador forense con 22 años de experiencia en descubrimiento de activos conyugales. Marcus era un hombre compacto y sin prisas que usaba el mismo saco gris a cada reunión, y hablaba con la precisión de alguien que ha aprendido a testificar. No especulaba, documentaba. Encontró 7 cuentas que yo no sabía que existían. Nos reunimos en su oficina el primer martes de septiembre. Tenía un resumen impreso, 12 páginas, cada cifra encerrada en un círculo y referenciada a un documento fuente, y me guió a través de él de la manera en que guías a alguien a través de un plano de terreno, señalando cada elemento estructural con un lápiz rojo y explicando cómo se conectaba con el siguiente. A través de esas 7 cuentas, $340,000, no ahorros, movimiento, dinero siendo barajado, reposicionado, limpiado. Parte de él había sido extraído de nuestras cuentas conjuntas durante 3 años a través de transferencias por debajo del umbral de reporte. $8,200 aquí, $6,400 allá. Cantidades calibradas para evitar disparar alertas de revisión automática. Parte de él venía de la actividad de corretaje comercial de Grant, la cual había estructurado a través de una entidad fantasma, Whitmore Holdings LLC, incorporada en Delaware, que no tenía el nombre de mi esposo en ningún documento que yo hubiera visto jamás. Ha estado liquidando
activos compartidos, me dijo Marcus por teléfono una noche en septiembre. Estaba sentada en mi auto en el estacionamiento subterráneo debajo de mi oficina. Eran las 7:42 p.m. y el estacionamiento estaba vacío excepto por 2 autos y el zumbido fluorescente de las luces del techo. Esto no fue impulsivo. Empezó a mover dinero hace 2 años, tal vez antes. Todavía estoy rastreando el historial de formación de la LLC. Eso es antes del accidente de Lily, dije. Una pausa. ¿Qué accidente? Se rompió el brazo en el campamento de verano. Junio, hace 2 años. Pasamos 2 días en el hospital. Otra pausa, más larga. Señora Whitmore, quiero que entienda algo. El patrón de transferencias se aceleró significativamente en las 8 semanas siguientes a junio de ese año. Hay una interpretación razonable. Entiendo la interpretación, dije. Me quedé en ese estacionamiento durante mucho tiempo después de colgar. La luz fluorescente sobre mí parpadeó 2 veces y se estabilizó. Mis manos estaban muy quietas. A veces el miedo no se presenta como temblor, sino como una especie de silencio físico profundo, como si tu cuerpo estuviera conservando todo para lo que viene después, como si supiera que el temblor puede esperar. Pensé en Grant en esa habitación de hospital, su mano en mi espalda, su voz firme, su presencia completa y competente durante las peores 48 horas que había experimentado desde que murió mi madre. Pensé en cómo me había apoyado en esa presencia, en cómo había estado agradecida. Pensé en lo que Marcus acababa de decirme. Luego llamé a mi padre. Harold Chen escuchó todo lo que le conté sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa de unos 4 segundos. Está bien, dijo. Voy a llamar a Daniel Reyes en la mañana. Daniel Reyes había sido el antiguo socio junior de mi padre, ahora un litigante senior especializado en fraude y derecho de familia, con una experiencia particular en protección de activos. Tenía 24 años de práctica, una memoria casi forense, y la cualidad útil de parecer, ante personas que lo subestimaban, alguien que podría ser persuadido. No era alguien que pudiera ser persuadido. Daniel revisó todo lo que Marcus había encontrado. Sacó los documentos del fideicomiso familiar Chen. Contactó al banco, el mismo banco donde Grant había solicitado una línea de refinanciamiento en octubre, usando documentos que incluían mi firma. Yo no había firmado esos documentos. Esto es fraude hipotecario, me dijo Daniel en su oficina 3 semanas después. El expediente abierto sobre su escritorio. Firma falsificada. Atestación falsa a un prestamista. Esto es territorio federal. ¿Cuándo lo solicitó? El 14 de octubre. El oficial de préstamos marcó la firma para una segunda revisión. Aparentemente, su forma de firmar varía significativamente entre los documentos autenticados y esta presentación. Una oficial de préstamos llamada Carmen Vargas la retiró antes de que se aprobara. Carmen Vargas, resultó, había estado haciendo este trabajo durante 19 años y había marcado 2 intentos similares durante su carrera. Sabía lo que estaba viendo. Envió el paquete de la solicitud directamente a la oficina de Daniel cuando encontró su nombre en la documentación del fideicomiso, como el abogado de registro de la familia Chen. Grant no sabía que la solicitud había sido detenida. Esa brecha entre lo que él creía y lo que era verdad fue donde construí todo lo que pasó después. De noviembre a diciembre, la preparación se volvió arquitectónica. Grant no sabía que la solicitud había sido detenida. Esa brecha entre lo que él creía y lo que era verdad fue donde construí todo lo que pasó después. De noviembre a diciembre, la preparación se volvió arquitectónica. Daniel presentó el marco de la orden de protección de emergencia, sellado. Listo en espera de mi instrucción. Marcus completó un rastreo forense completo que serviría como anexo A hasta el anexo F, en cualquier procedimiento posterior. Prilla había redactado los parámetros de custodia de emergencia. Mi padre, cuyo nombre estaba en el fideicomiso, proporcionó una declaración notariada respecto a la casa, su estructura de propiedad y su conocimiento del intento de refinanciamiento. La carpeta negra, el sobresellado, la memoria USB. La memoria USB vino de un descubrimiento que hice bastante por accidente a principios de noviembre, cuando encontré la transmisión de la cámara secundaria de nuestro sistema de seguridad del hogar, un sistema que Grant había instalado 2 años antes, el cual aparentemente olvidó o nunca se dio cuenta que yo tenía acceso administrativo completo a través de la cuenta original que habíamos configurado juntos. Había añadido una cámara en la habitación principal la primavera anterior. Lo había hecho. Descubrí por los registros de acceso, el 14 de abril, la misma semana en que encontré la referencia del contador forense de Prilla en mi correo, y la misma semana en que Grant me dijo que iba a un retiro de socios a Scottsdale que después confirmé, a través del sistema de reservaciones del hotel, que no había existido. No sé para qué pretendía usar la cámara de la habitación. Sospecho, sabiendo lo que ahora sé sobre el plan de custodia, que era para documentación de otro tipo, imágenes mías en momentos difíciles, quizás que podrían ser editadas o reencuadradas. Tal vez había olvidado que el archivo en la nube del sistema estaba vinculado a una cuenta conjunta que habíamos creado en el 2º año de nuestro matrimonio, cuando el concepto de necesitar contraseñas separadas había parecido tanto paranoico como poco amable. No me había parecido poco amable durante mucho tiempo. Lo que la cámara capturó en cambio fue a Grant abrochando mi collar de bodas, el collar de mi abuela,
oro de 18 quilates con un diamante marquesa que ella había usado todos los días durante 51 años de su matrimonio, alrededor del cuello de Vanessa en una tarde de domingo en octubre, mientras ella reía y se volteaba a mirarse en nuestro espejo, en mi bata, usando mi perfume, que pude ver que tomaba de mi tocador, rociándolo en su muñeca con la facilidad de alguien que lo ha hecho antes. Esas imágenes duraron 47 minutos. Las vi una vez. Solo necesité verlas una vez. Capturaron, en otra ocasión, el 3 de noviembre, un martes, mientras yo estaba en una deposición en el centro, una conversación en nuestra cocina entre Grant y su hermano Kevin. Kevin se sentó en la barra que yo misma había restaurado el verano anterior. Grant estaba de pie junto a la ventana. El plan salió a la luz en las palabras de Kevin, específico y práctico, refiriéndose a una fecha, refiriéndose a testigos, refiriéndose a lo que me pasaría a mí frente a mis hijos. ¿Y cómo se vería eso en una petición de custodia de emergencia? Ella se va a desmoronar, dijo Kevin. Grant, la he estado observando. Ya es frágil. Grant no dijo nada por un momento. Luego, no es frágil. Está controlada. Hay una diferencia. Necesitamos que se vea sin control. Kevin dijo. Entonces le damos algo que no pueda controlar. Capturaron a Margaret. Una llamada telefónica. La voz de Margaret saliendo del altavoz del teléfono de Grant mientras él estaba de pie en la barra de la cocina a las 6 a.m. un domingo. Sus instrucciones precisas, tranquilas, completamente inequívocas sobre el objetivo. Si pierde el control, lo usamos para la custodia. Asegúrate de que haya testigos. Kevin debería tener su teléfono listo. Eleanor nunca lo ha hecho bien frente a una audiencia. Se congelará o se desmoronará. Cualquiera de las dos funciona. Vi esos archivos sola, en mi auto, en el estacionamiento subterráneo, entre las 11 p.m. y las 2 a.m. de un martes a principios de noviembre, con las ventanas empañadas y mi teléfono boca abajo en el asiento del pasajero, porque no quería que nada interrumpiera lo que estaba haciendo. No lloré. Hice copias. Coloqué los originales en un archivo encriptado seguro mantenido por el bufete de Daniel. Guardé una memoria USB con los archivos seleccionados, las imágenes del collar, la conversación de la cocina, las instrucciones de Margaret, etiquetada con el nombre de Grant en mi propia letra. El collar que no sabían que existía era un señuelo. El collar real, el de mi abuela, había estado en una bóveda en el First Merchants Bank en el centro desde el 15 de octubre, el día después de que confirmé la solicitud de fraude. El señuelo era joyería de fantasía que había hecho reajustar en un engaste similar, con una adición, una lente de agujero de alfiler en el broche, vinculada a una cuenta en la nube, funcionando continuamente desde el momento en que Vanessa se lo puso. Lo había usado durante 2 días antes de la mañana de Navidad. Tenía 2 días de imágenes que ni siquiera había necesitado usar. La llave que pegué con cinta detrás del listón de terciopelo en el adorno de ángel de Lily en Nochebuena, después de que los niños se durmieron, mientras Grant estaba abajo viendo televisión y creyendo, estoy segura, que ya había ganado. La cerradura escondida detrás del panel de piedra tallada de la chimenea, que Grant nunca había explorado, porque había estado ahí desde que la casa fue construida en 1962, y no estaba listada en ningún documento que él hubiera leído jamás. La había descubierto el invierno anterior mientras restauraba el marco. Necesitaba una llave de bronce. Se abría hacia un espacio empotrado de aproximadamente 18 pulgadas de profundidad. La medí cuidadosamente en enero y no puse nada en ella hasta Nochebuena. La laptop, la carpeta, el sobre y la memoria entraron a las 11:47 p.m. Me fui a la cama. No dormí, pero estaba muy quieta. La mañana de Navidad llegó de la manera en que llegan las mañanas en una casa donde viven niños, con ruido y luz repentinos. Ambos niños entrando dando tumbos a nuestra habitación a las 6:52 a.m. para anunciar que Santa había venido y si podíamos por favor bajar ya, por favor, inmediatamente, ahora mismo. Grant estaba despierto antes que yo, ya moviéndose, ya compuesto. Besó la cabeza de Lily y dijo, 5 minutos, con la facilidad de un hombre que ha aprendido a actuar la paternidad tan a fondo que la actuación tiene su propia calidez. Noté esa mañana que revisó su teléfono antes de darme el beso de buenos días. Abajo, la sala estaba hermosa de la manera en que nuestra sala siempre estaba en Navidad. Yo siempre había hecho las decoraciones, siempre había horneado, siempre había convertido la casa en la cosa que la familia de Grant venía a consumir anualmente sin reconocimiento. El árbol era un abeto Douglas de 8 pies con luces blancas y los adornos acumulados de 11 años, las huellas de manos de arcilla del preescolar de Lily, el cohete de madera pintado de Noah, las campanas plateadas de mi abuela, y en la rama más baja, donde había colgado durante 6 navidades, el ángel de cerámica de Lily con el ala rota que había hecho a los 5 años y por el que había llorado hasta que le dije que la grieta era lo que lo hacía hermoso. Había pegado la llave con cinta detrás del listón de terciopelo en el gancho de ese adorno. Estaba en la cocina preparando café a las 7:09. Los niños estaban en la sala. Grant estaba en las escaleras en su bata. Margaret llegó a las 7:11, lo cual era inusual. Vivía a 40 minutos y típicamente no aparecía antes de las 9, y fue seguida por Kevin, quien ya sostenía su teléfono a la altura del pecho con la cámara hacia afuera, y la esposa de Kevin,
Dana, quien se quedó cerca del fondo y no me miró del todo a los ojos. Entendí entonces, completamente, que habían coordinado la hora de llegada. A las 7:14, la puerta de mi habitación se abrió. Vanessa salió con mi bata de seda. Se había recogido el cabello de la manera en que a veces me lo hacía yo. Tenía el collar en el cuello y una sonrisa arreglada en su rostro que claramente estaba ensayada. El tipo de sonrisa que practicas en un espejo cuando quieres verte cómoda sin esfuerzo en la casa de otra persona. Me miró directamente. Sostuve mi taza de café. Margaret pasó junto a mí hacia la repisa y levantó mi media navideña roja, la que tenía mi nombre bordado con la letra de mi madre, que mi madre había hecho el año antes de morir, y la puso en las manos de Vanessa. Esta casa por fin tiene a la mujer correcta, dijo. El bastón de caramelo de Lily se detuvo a medio camino de su boca. Noah dijo, ¿mamá? Muy suavemente, de la manera en que los niños dicen una palabra cuando no están seguros de si el lenguaje todavía funciona. Cada adulto en esa habitación se volteó a mirarme. Grant estaba de pie al final de las escaleras, manos en los bolsillos. La imagen misma de un hombre que ha preparado su expresión cuidadosamente. Se veía como si estuviera esperando un veredicto que ya había escrito. Kevin levantó su teléfono más alto. La sonrisa de Vanessa se ensanchó y luego, por una fracción, se volvió incierta, porque yo no estaba llorando, no estaba temblando, no estaba haciendo ninguna de las cosas que el plan requería que hiciera. Estaba mirando a Lily. Me observaba de la manera en que los niños observan a un padre durante una tormenta, no exactamente buscando consuelo, sino información, esperando saber si la estructura de su mundo se iba a mantener. Sostuve su mirada durante 2 segundos completos. Luego le sonreí, muy específicamente, de la manera en que sonreía cuando necesitaba que entendiera algo que no podía decir en voz alta, y caminé hacia el árbol. Levanté el adorno de ángel de Lily con ambas manos. Lo volteé, metí la mano detrás del listón de terciopelo y sentí la llave de bronce exactamente donde la había pegado. La despegué. Cuando me di la vuelta, Margaret había dejado de sonreír. Es una experiencia muy particular, ver cómo la expresión se cae del rostro de alguien. ¿Qué es eso?, dijo. Grant dio un paso adelante. Eleanor. No lo hagas. Su voz estaba controlada, pero había algo debajo de ella, la primera grieta capilar en la actuación, porque no sabía lo que estaba a punto de hacer. No sabía que la caja fuerte existía. No sabía sobre la cerradura detrás del panel de piedra tallada que nunca había mencionado, ni una sola vez, en 11 años de matrimonio. Se había preparado para un colapso. Estaba completamente desprevenido para la competencia. Crucé hacia la chimenea. Presioné la llave en la cerradura, que estaba en una costura angosta en la piedra que parecía, a menos que supieras buscar, una grieta natural. La giré. El panel dio un suave clic mecánico y se abrió hacia adentro 3 pulgadas. Lo abrí el resto del camino. Dentro, la carpeta negra, el sobre sellado, la laptop y la memoria USB con el nombre de Grant en mi letra. Grant se lanzó, cruzó la habitación en 3 pasos y agarró mi muñeca. No lo suficientemente fuerte como para dejar moretón, lo suficientemente fuerte como para ser una amenaza. Los niños vieron todo. Miré su mano en mi muñeca. Luego levanté la vista hacia su rostro, muy tranquilamente. Los niños están mirando, dije. La soltó como si lo hubiera quemado. Vanessa rió. Un sonido agudo, nervioso, como alguien que se da cuenta de que el guión ha cambiado. ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de pequeña actuación dramática? Una corrección, dije. Abrí la carpeta negra. El primer documento era la escritura del fideicomiso familiar Chen, con la dirección de la propiedad resaltada y el nombre de mi padre como el fiduciario controlador. El segundo era una enmienda del fideicomiso, fechada 8 meses antes, que formalizaba disposiciones específicas contra el gravamen no autorizado. El tercero era una declaración notariada de Harold Chen, abogado, jubilado, dando fe de su conocimiento de un intento de solicitud de refinanciamiento fraudulenta, presentada en octubre con una firma que pretendía ser la mía. Esta casa nunca fue de Grant, dije. No estaba levantando la voz. No había necesidad. La habitación estaba completamente silenciosa, excepto por la respiración cuidadosa de Noah y el suave chasquido de una de las luces de Navidad. Mi padre la compró a través de un fideicomiso familiar protegido antes de nuestra boda. Grant estaba al tanto de la estructura de propiedad al momento de nuestro matrimonio. El mes pasado, cuando Grant intentó refinanciarla usando mi firma falsificada, la solicitud fue marcada por un oficial de préstamos en el First Merchants Bank y reenviada directamente a mi abogado. Grant dijo, no entiendes lo que estás leyendo. Lo entiendo completamente, dije. Lo entiendo lo suficientemente bien como para haber pasado 7 meses dejándote continuar. Eso le llegó. Vi cómo le llegó en su rostro. El momento específico en que una persona se da cuenta de que no estaba casando. Estaba siendo casado. Abrí la laptop. Inserté la memoria USB. La televisión sobre la repisa, que había, la noche anterior, conectado a la salida HDMI de la laptop a través de un cable pasado por detrás del panel, se encendió. Imágenes de seguridad. Nuestra habitación. Grant abrochando mi collar alrededor del cuello de Vanessa mientras ella reía. El sonido de ella diciendo, se ve mucho mejor en mí. Vanessa hizo un sonido que solo puedo describir como un desinflarse, algo saliendo de ella, visiblemente,
como aire. Las imágenes cortaron. Luego la voz de Margaret salió por los altavoces. Clara, grabada en nuestra cocina en una tarde de noviembre. Inconfundible. Asegúrate de que Eleanor lo vea frente a los niños. Si pierde el control, lo usamos para la custodia. Una vez que se vea inestable, Grant presenta custodia de emergencia. Vanessa se muda antes de Año Nuevo. La habitación no se movió. Kevin bajó su teléfono. Dana, en el fondo, dio un paso muy pequeño alejándose de su esposo. Margaret dijo, eso está completamente sacado de contexto. Tengo 4 horas de contexto, dije. ¿Le gustaría verlo todo? Las manos de Vanessa fueron hacia el collar. Sus dedos encontraron el broche y lo arrancó. La cadena se rompió. El colgante se soltó, esparciéndose por el... ¿Gustaría verlo todo? Las manos de Vanessa fueron hacia el collar. Sus dedos encontraron el broche y lo arrancó. La cadena se rompió. El colgante se soltó, esparciéndose por el piso de madera en 3 pedazos. Los diamantes son de fantasía, le dije. El collar real ha estado en una bóveda desde octubre. Ese tiene una cámara en el broche. Se quedó mirando los pedazos en el piso. Has estado transmitiendo a una cuenta en la nube durante 48 horas, dije. Retrocedió 3 pasos y se sentó, pesadamente, en el brazo del sofá. Su rostro se había puesto del gris de alguien con fiebre alta. Sonó el timbre, una vez, luego 2 veces. Señora Whitmore, una voz de hombre desde el porche, clara a través de la puerta. Soy Daniel Reyes. Estoy aquí con la orden de emergencia. Grant se volteó hacia el pasillo. No lo hagas, dije. Se detuvo. No sé por qué se detuvo. Tal vez alguna parte de él entendió que huir sería peor. Tal vez todavía estaba operando bajo la suposición de que había una versión de esto que podía manejar. No la había. La voz de Lily era muy pequeña. Mamá, ¿por qué hay patrullas afuera? Luces azules se movieron por el árbol de Navidad, por la caja del telescopio de Noah, por el papel de regalo y el bastón de caramelo esparcido, y la media roja que Margaret había dejado caer en el brazo de una silla en algún momento, cuando sus manos dejaron de funcionar correctamente. Daniel entró por la puerta con su maletín. Detrás de él había 2 oficiales, sin equipo completo, lo cual era deliberado, por el bien de los niños. Lo habíamos discutido. Y detrás de ellos había una mujer con un saco de lana gris que reconocí de una reunión en octubre. Carmen Vargas, del departamento de fraude del First Merchants Bank. Tenía 19 años de experiencia, y la manera cuidadosa y contenida de alguien que ha aprendido a no parecer sorprendida. Daniel me miró. Eleanor, ¿están tú y los niños a salvo? Lo estamos, dije. Grant miró a Daniel, luego a Carmen. Algo se estaba ensamblando en su rostro. Una aritmética que amanecía. La suma de 17 meses de planificación contra 7 meses de contraplanificación, llegando a un número que no le favorecía. Y entonces Kevin habló. No había anticipado a Kevin. Kevin, quien había pasado los últimos 40 minutos sosteniendo un teléfono con cámara y sonriéndole al plan de su hermano con el entusiasmo de alguien a quien le habían prometido algo a cambio. Kevin bajó el teléfono y miró a Grant y dijo, me dijiste que la cuenta extraterritorial estaría financiada para febrero. Han pasado 8 meses. ¿Dónde está el dinero, Grant? Silencio. Kevin, dijo Grant, muy controlado. Este no es el momento. Nunca hay un momento, dijo Kevin. Dijiste que el valor de la casa lo financiaría. Dijiste que Eleanor no sabría hasta que fuera demasiado tarde. Dijiste que lo tendríamos resuelto para Navidad. Su voz tenía un filo que reconocí de una década de deposiciones. El filo de un hombre que se ha dado cuenta de que no es un cómplice sino un blanco. ¿Dónde está el dinero? Daniel abrió su maletín. Sacó un documento y lo puso sobre la mesa de centro. Grant Whitmore. Hay una orden de emergencia aquí autorizando el congelamiento de cuentas asociadas con las siguientes entidades. Las listó. 7 de ellas. Cada cuenta que Marcus había encontrado. Adicionalmente, hay una denuncia presentada ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte respecto a la solicitud de fraude hipotecario del 14 de octubre, respaldada por documentación del First Merchants Bank y análisis de contabilidad forense proporcionado por Marcus Diller, CPA, MAF. Carmen Vargas dio un paso adelante y dijo, tranquila y precisamente, señor Whitmore, marqué su solicitud el 15 de octubre. He estado en contacto con la oficina del señor Reyes desde entonces. Quiero que entienda que la conversación que está teniendo ahora mismo ha sido anticipada durante aproximadamente 9 semanas. Grant la miró, luego a mí, luego a la televisión, que todavía estaba corriendo, repitiendo ahora las imágenes de la cocina, la conversación entre Grant y Kevin, la sesión de planificación, la línea de tiempo, el rostro de su hermano viéndose a sí mismo en la pantalla, el rostro de Grant viendo el rostro de su hermano. Pensé en mi padre de pie en su cocina 16 años atrás diciendo, te está actuando a ti, y pensé en cómo había respondido, tan segura, tan joven, y pensé en cuán equivocada había estado, y cuánto tiempo me había tomado dejar de estarlo, y qué me había costado, y pensé en el rostro de Lily cuando le había sonreído desde el otro lado de la habitación, el momento en que había entendido que la casa sobreviviría. Uno de los oficiales le habló brevemente a Grant, leyendo de una pequeña tarjeta, un lenguaje que reconocí, un lenguaje que significaba que la noche había llegado a su forma formal. Grant no se resistió. No miró a Vanessa, no miró a Margaret, quien se había sentado en el brazo del sofá con su pañuelo de seda apretado en ambas manos, como una cuerda que intentaba escalar. No miró a Kevin, me miró a mí. Y por primera vez en nuestro matrimonio, sin actuar,
sin manejar, sin correr los números detrás de sus ojos. Se veía como si simplemente no supiera qué decir. Recogí la carpeta negra de la caja fuerte. Saqué el sobre sellado, que contenía el marco de custodia de emergencia que Priya había redactado, otorgándome custodia temporal completa mientras avanzaban los procedimientos. Se lo entregué a Daniel. Luego caminé hacia mis hijos. Lily todavía sostenía el bastón de caramelo. Noah había puesto sus brazos alrededor de ella en algún momento. Ambos estaban mirando la habitación con las expresiones que usan los niños cuando el mundo adulto acaba de revelarse como la cosa que en realidad es. Me senté en el piso con ellos, entre el papel de regalo y el árbol. Puse un brazo alrededor de cada uno. Dije en voz baja: «Está bien, los tengo. Los he tenido todo el tiempo». Lily puso su cabeza en mi hombro. Después de un momento, Noah también lo hizo. Las luces azules se movieron sobre todos nosotros, constantes, rítmicas, pacientes, y el árbol de Navidad se mantuvo encendido. 3 meses después, estoy escribiendo esto desde la misma sala. El árbol ya no está, por supuesto, pero el adorno de ángel está de vuelta en la repisa sobre la chimenea. El ángel de cerámica de Lily con el ala rota. No pude guardarlo. La casa está más silenciosa ahora, más silenciosa y, de alguna manera, más como lo que siempre quise que fuera. La denuncia criminal por fraude está en proceso. Daniel me dice que la parte federal avanza lentamente, pero inevitablemente. Como dice Marcus, que se mueve el dinero. Paciente, siguiendo el canal, sin impresionarse por la distancia. La licencia de corredor de Grant ha sido suspendida en espera de la investigación. Las 7 cuentas están congeladas. La entidad fantasma que Marcus encontró ha sido disuelta por orden judicial. Margaret no me ha hablado. No esperaba que lo hiciera. Recibí una tarjeta de Dana, la esposa de Kevin, en enero. Decía solamente: «Lo siento». No sabía cuánto hasta que lo supe todo. Le creí. Guardé la tarjeta. Vanessa, entiendo, se mudó a otro estado. No tengo sentimientos hacia Vanessa. Era un personaje en el plan de alguien más y tomó malas decisiones, pero el plan no era suyo. Priya me llevó a cenar en febrero y pidió champán, lo cual le dije que era prematuro. Eleanor dijo: «Documentaste 7 meses de fraude y conspiración. Preservaste una casa que vale 1.4 millones para tus hijos y lo hiciste sin levantar la voz ni una sola vez. Puedes tomarte una copa de champán». Tomé una copa. Lily está durmiendo mejor de lo que ha dormido en 2 años. Me dijo la semana pasada, con naturalidad, de la manera en que los niños dicen las cosas que más importan. «Mamá, sabía que tenías un plan». «¿Lo sabías?», dije. «Sonríes diferente», dijo. «Sonríes diferente cuando tienes un plan». Noah está metido en su telescopio. Se queda despierto hasta muy tarde mirando cosas que yo no puedo ver del todo desde donde estoy. Eso se siente correcto, de alguna manera. Mi padre vino a cenar el domingo pasado e hizo sus huevos y dijo muy poco, de la manera en que lo hace cuando está más satisfecho. Antes de irse, se quedó de pie en la puerta y miró la sala. La chimenea con su panel de piedra tallada, la repisa, el estante de adornos, la permanencia silenciosa, sólida, ordinaria de una casa que siempre fue mía. «Lo hiciste bien», dijo. Alto elogio, viniendo de Harold Chen. No soy la misma persona que era la mañana de Navidad, y no soy la misma persona que era 17 meses atrás cuando encontré un pañuelo de seda en el closet equivocado. Soy algo que salió de ambos momentos y de los 7 meses de trabajo intermedio. Una mujer que leyó la letra pequeña de su propia vida y encontró la cláusula que la protegía. Todavía estoy cansada. La justicia es agotadora. No llega en un momento limpio. Llega en llamadas telefónicas y deposiciones y formularios presentados por triplicado y el lento engranaje de instituciones procesando evidencia en consecuencias. Pero sí llega. El collar de mi abuela ha vuelto de la bóveda. Está en mi tocador. Todavía no estoy lista para usarlo, pero está ahí y es mío. Y cada mañana cuando paso frente a él sé que las cosas que valían la pena conservar fueron conservadas. Eso es suficiente. Por ahora, eso es exactamente suficiente.